Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu presentación elogiosa y, sobre todo, muchísimas gracias al profesor Ricardo Garejo, organizador de este congreso, a quien le transmito mi más sincero agradecimiento por haber contado con mi ponencia entre las muchas que se van a presentar en este congreso, al que ayer tuve el privilegio de asistir como oyente y cuya calidad ya de por sí se cuenta acreditada. De entrada, decirles que para mí es un hecho desafortunado que esté presentándole esta conferencia online y no en vuestra maravillosa y hermosa tierra. Y espero algún día, lo más pronto posible, tener la oportunidad de poder visitaros en persona. No es lo mismo hablar a un ordenador que en el fondo pues un espacio frío, no ver la verdadera reciprocidad con la audiencia que el cara a cara, ¿no?, que se puede tener con los diferentes compañeros que tienen la oportunidad de asistir a este evento. Así que espero y rezo para que dentro de muy poco pueda tener la oportunidad de hacer esta u otra conferencia en persona, no online, aunque, como siempre, y en muestra de mi sincero apoyo al Poder Judicial y a la Corte Superior de Justicia de Junín, me he puesto predispuesto a ayudaros en el formato que necesitáis. Bien, el tema que quiero plantear, que ha sufrido una pequeña modificación respecto a la planificación original que hice, es la elaboración de estándares universales sobre independencia judicial. Es una materia que no es la primera vez que abordo y que ahora mismo, a pesar de tratarse de un tema clásico del derecho procesal, no se encuentra exento de su rabiosísima actualidad. Precisamente porque, sin ir más lejos, en el último congreso que se celebró en España sobre, en relación a la Asociación de Profesores de Derecho Procesal, el principal punto que fue objeto de debate y estudio fue precisamente la independencia judicial y los problemas relacionados con la independencia judicial, precisamente a raíz de algunas reformas que se están intentando realizar ahora mismo en España y se encuentran en el debate parlamentario en relación al acceso a la justicia. Claro, el hecho de que esté planteando un tema clásico, si bien lo voy a enfocar desde la perspectiva del derecho internacional, ¿no?, y dentro del internacional, el universal, nos hace preguntarnos hasta qué punto estamos ante una materia que o bien está superada o bien no se ha abordado suficientemente bien desde el principio, ¿no? Claro, al igual que, por ejemplo, ocurre con otras materias, como por ejemplo el derecho de propiedad, ¿no?, en el que ya existe un consenso internacional, ¿no?, sobre qué se entiende por derecho de propiedad y, por ejemplo, por inversión extranjera, en textos como, por ejemplo, el CIADI, ¿no?, o el convenio CIADI, o la libertad de prensa, ¿no? La independencia judicial es algo que en abstracto yo creo que todos los que estamos aquí congregados podemos plantearnos, pero luego la aplicación práctica, especialmente la influencia del Poder Ejecutivo, pues yo creo que en todos los continentes, si bien me voy a centrar en el caso europeo, se han encargado de ir orientándolo a otros, matizándolo hasta el punto de tocar su núcleo más elemental, ¿no? Pero lo que me propongo con esta conferencia es responder, insisto, desde el derecho internacional universal y con una visión eminentemente procesal, a una pregunta central que es: ¿cuáles pueden determinarse como los estándares mínimos, reconocibles y evaluables que delimitan lo que debe entenderse como un poder judicial independiente en un Estado de Derecho contemporáneo? Esta cuestión no es meramente teórica, tiene una dimensión eminentemente práctica, urgente, en un contexto de creciente preocupación por la regresión democrática que se produce en Europa y en otras regiones donde los ataques al Poder Judicial se han vuelto más sofisticados, más normativos o menos explícitos. Precisamente por ese carácter insidioso, por lo que urge el tratar de determinar un mínimo común de qué podemos entender como independencia judicial. Numerosos estudios demuestran este decreciendo, ¿no?,
la Comisión de Venecia, la Relatoría de la ONU sobre la Independencia Judicial y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han ido delimitando un cuerpo y una doctrina jurisprudencial cada vez más consolidado en sus estándares. Y lo han hecho con una clara vocación de universalidad, aunque desde un fuerte arraigo en el modelo europeo. Ahora, también quiero matizar una cosa. El hecho de que muchos de estos criterios y muchos de estos estándares hayan nacido, por ejemplo, en órganos europeos o desde la doctrina, especialmente la italiana, europea, no quiere decir que sirvan de base para contribuir a un concepto más universal, más general, ¿no? Entonces, yo creo que respetando las sustantividades propias de cada orden judicial, de cada sistema judicial y sus elementos esenciales, pueden establecerse unos estándares que realmente permitan consolidar una judicatura legítima. Digo legítima en el sentido de que, como precisamente el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone de relieve, uno de los principales efectos que se producen cuando la designación de jueces y magistrados o su propia condición hacen que no sean independientes ni imparciales es una pérdida de confianza en las resoluciones que se dictan. Precisamente por ser una materia que es una piedra clave o un referente fundamental en el derecho, pues yo creo que merece un estudio muy detenido en este sentido. En cualquier caso, voy a delimitar esta conferencia en dos partes fundamentales. La primera, una delimitación conceptual y tipológica de la independencia judicial desde los estándares de Naciones Unidas, con énfasis en los principios de Bangalore y otros textos de singular relevancia. Y por otro lado, la segunda parte, la que me centraré sobre los criterios ya de la Comisión de Venecia y del Consejo de Europa, con atención a las opiniones clave en sus interpretaciones, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas van a ser las dos partes fundamentales de la exposición. Bien, el concepto de independencia judicial no es unívoca. Como destaca Simon Sitrep en The Culture of Judicial Independence in a Globalized World de 2016, este concepto abarca tanto aspectos institucionales como la separación de poderes, como éticos y funcionales, relacionados siempre con la imparcialidad del juez en cada caso concreto. De hecho, como resultado de un estudio que se defendió recientemente en el Congreso de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Procesal, la doctrina en general suele diferenciar tres dimensiones complementarias en la independencia judicial. Por un lado, la independencia externa, que es la que se tiene frente a otros poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo y del Legislativo. La independencia interna, que es aquella que cabe promulgarse respecto de otros órganos judiciales jerárquicos o de presión corporativa en general. Aquí, por ejemplo, podemos ver, merece especial atención tanto el recurso, ¿no?, como mecanismo para corregir o delimitar los pronunciamientos judiciales, como de los órganos que gobiernan el Poder Judicial. En cada país recibe un nombre diferente. Y en tercer lugar, la independencia individual o funcional del juez frente a cualquier otra forma de coacción o influencia en casos concretos, como por ejemplo a través de respecto de movimientos sociales, respecto de doctrinas religiosas y un largo etcétera, que merecen dejar un concepto en blanco en este sentido. Esta triple estructura también aparece en el documento central de la Comisión Internacional de Juristas Universal Aspects of Judicial Independence de 2004, que insiste en que la independencia es una garantía para justiciable, más que un privilegio del propio juez. ¿De acuerdo? Y esta es la perspectiva en la que yo creo que debe examinarse principalmente la independencia del Poder Judicial. No solamente como un privilegio del juez, que es necesario o que es una premisa respecto de, como he comentado antes, la legitimidad de las resoluciones, que posteriormente dicta, sino como una dimensión más de lo que podría llamar el derecho a la tutela judicial efectiva en España, pero en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho al debido proceso,
en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos el contenido del artículo 14, no, es decir, como una dimensión más de un derecho fundamental irrenunciable. Bien, respecto a los estándares más ampliamente aceptados en el plano universal, podemos señalar tres textos fundamentales. Por un lado, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por la Asamblea General en el año 1985, al que me referiré como el informe de 1985. Por otro lado, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial adoptados por la Oficina del Alto Comisionado en el año 2002 y actualizados en el año 2010. Y los informes temáticos de la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Ojo, esto es un punto especial sobre el que me detendré más adelante. Cuando hablamos de independencia, no solamente hablamos de independencia del juez, sino también de independencia del propio abogado en sí, como premisa. Es decir, ambos profesionales, cada uno con potestades diferentes, a efectos de los textos internacionales de los derechos humanos, merecen igual protección en su independencia. ¿De acuerdo? Es decir, que tan importante es una como otra, si bien en la presente exposición me centraré en la judicial. Bien, respecto a los principios básicos de la independencia judicial de 1985, podemos destacar que la ONU en dicho año estableció un marco fundamental para proteger la independencia judicial a través de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Estos principios fueron adoptados en el 7º Congreso de la ONU sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, que se celebró en Milán en 1985. Y posteriormente hechos suyos por la Asamblea General en sus resoluciones 4032 y 40146 de ese mismo año. Estos principios básicos fueron formulados como directrices para que los Estados garanticen y promuevan la independencia del Poder Judicial dentro de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales. Y de hecho constituyen un conjunto de 20 principios que abarcan distintos aspectos esenciales de la judicatura, desde garantías institucionales hasta normas de selección, ética y disciplina de los jueces. Y a continuación voy a resumir algunos de los más importantes, dividiéndolo en diferentes grupos. El primero podría erigirse como garantías institucionales de independencia. Se afirma en el informe que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación interna, obligando a todos los órganos gubernamentales a respetar esa independencia, como parte del pacto constitucional que se presume debe acontecer en cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas. Los jueces, por su parte, tienen el deber de resolver los asuntos según estos principios, con total imparcialidad, basándose en los hechos y del derecho, sin restricciones ni influencia indebida de ningún sector. El propio texto pone de relieve que no se permitirán injerencias injustificadas en procesos judiciales ni revisión improcedente de decisiones judiciales por parte de otros poderes, salvo los recursos que estén legalmente previstos ante tribunales superiores. De tal manera que cada Estado debe proveer recursos adecuados para que el Poder Judicial pueda desempeñar sus funciones debidamente sin depender de otros poderes. Este es el primer grupo de garantías derivadas de los principios de 1985. El segundo grupo podría delimitarse como derechos relativos al acceso y a la jurisdicción ordinaria. Es así que, en base a este texto, toda persona tiene derecho a ser juzgada por los tribunales ordinarios establecidos por la ley, siguiendo procedimientos legalmente establecidos. De tal manera que, en base al principio del juez natural, no se prevé la creación de tribunales ad hoc que sustituyan a tribunales ordinarios, ni que apliquen normas procesales distintas a las vigentes, pues ello socavaría la independencia judicial y los principios fundamentales del debido proceso. Además, la judicatura tendría autoridad exclusiva para determinar si un asunto que se le presenta de su competencia o no, o su resolución pertenece a otros poderes del Estado, garantizando que no haya independencia y una debida delimitación. He de poner de relieve, sin ánimo de ser exhaustivo, por no ser el tema principal de esta presentación, que el derecho de acceso ha sido especialmente debatido en Europa en los últimos años. No solamente desde la perspectiva del derecho en sí mismo de acceso al juez, sino de las posibles barreras, incluidas económicas, que pueden derivarse del mismo, incluida, por ejemplo, la condena en costas, ¿no? Hablamos de una materia que, en este último aspecto, hay bastante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y preveo que a los próximos años el debate sobre el acceso va a seguir poblando
las diferentes revistas y textos jurídicos relevantes de la materia. El tercer grupo sería los que yo he venido a denominar los relacionados con la integridad, la libertad y la ética judicial. De tal manera que los principios de 1985 obligan a los jueces a mantener una conducta imparcial e íntegra en todo momento. Y si bien se garantiza la libertad de expresión, de creencia, de asociación y reunión, al igual que otros ciudadanos, en el ejercicio de estos derechos tienen que comportarse de manera que se preserve la dignidad de su cargo y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en su conjunto. En cualquier caso, se prevé el derecho de formar asociaciones de jueces u otras organizaciones para representar sus intereses, mejorar su capacitación y defender la independencia judicial, e igualmente afiliarse a dichas entidades. Estas libertades buscan equilibrar los derechos individuales de los jueces con exigencias de imparcialidad y prestigio propio de su función judicial. Si bien resulta paradigmático que, por ejemplo, textos como, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo limiten la posibilidad de que los jueces puedan realizar huelga debido a que pueden englobarse dentro de la categoría de los trabajos que son esenciales para el desempeño de potestades estatales. Pero bueno, es una cuestión muy específica. El siguiente grupo sería el relativo a la selección, cualificación profesional e inamovilidad de los magistrados, en el sentido de que la selección de jueces debe basarse en criterios objetivos de integridad, idoneidad y formación jurídica, evitando toda forma de discriminación respecto a raza, sexo, religión, opinión, etcétera, en los nombramientos. De tal manera que los jueces deben gozar de seguridad en el cargo, inamovilidad. La ley en sí garantizará la permanencia de los jueces en sus puestos en el periodo establecido y su independencia, así como las condiciones adecuadas de remuneración y jubilación. Y no podrán ser destituidos hasta alcanzar la edad de jubilación forzosa o expirar su mandato salvo causas legítimas. Esto es un aspecto muy controvertido. Controvertido en el sentido de que en España actualmente existe una ley que ha provocado una huelga, no se llama huelga, pero en sí es una huelga de jueces, secundada por un muy amplio sector de la judicatura, por precisamente alterar y hacer menos objetiva la regla de acceso a al Poder Judicial. Y por otro, porque precisamente en Europa, y en concreto en el caso de Polonia, como me centraré ahora más adelante, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contrario al derecho de la Unión Europea diferentes reformas. Bueno, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han declarado contrario al derecho determinadas normas que precisamente reducían el tiempo de mandato de determinados jueces adscritos a alguna sala del Tribunal Supremo de la República de Polonia, ¿no? Entonces es una materia que, aunque parezca elemental, a día de hoy existen pronunciamientos entre 2019 y 2021 donde se ha constatado que en países europeos se ha vulnerado este principio, sin ir más lejos. Así que esto es algo en lo que nadie está exento. Por otra parte, los principios de 1985 se ocupan del régimen disciplinario y las garantías procesales, en el sentido de establecer que los jueces gozan de inmunidad personal frente a determinadas reclamaciones civiles por actos o omisiones en el ejercicio de sus funciones, pero cualquier acusación o queja disciplinaria contra un juez debe tramitarse con imparcialidad y con procedimientos establecidos en los que se garantice el derecho del juez acusado a ser oído debidamente, especialmente cuando se conduzca a una sanción de suspensión o remoción por incapacidad o una conducta que lo inhabilite. ¿De acuerdo? Bien. En el mismo sentido se establece dentro del mismo catálogo de derechos el secreto de las deliberaciones de los jueces y magistrados. Le he hecho un resumen de los principios de 1985, que se convirtieron en una piedra angular de los estándares internacionales sobre independencia judicial. Y si bien carecen de fuerza jurídica obligatoria por sí mismos, hablamos de instrumentos declarativos, han sido incorporados en numerosas legislaciones nacionales y citados en foros internacionales y doctrinas jurídicas tensas. Y en el fondo representan un consenso fundamental de la comunidad internacional en cuanto a las condiciones mínimas necesarias para que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente, imparcial y eficaz en la protección del Estado de Derecho. Siguiendo con esta línea, encontramos los principios de Bangalore sobre la conducta judicial de 2002,
que se aprobó 15 años después de la adopción de estos principios básicos y se dio un paso adicional precisamente en los estándares éticos aplicables al Poder Judicial. Hablamos de los principios de Bangalore sobre conducta judicial, que en sí constituye un código de ética judicial que complementa la independencia institucional con valores de conducta personal de los jueces. De esta norma es decir que se trata de un instrumento resultado de 3 años de trabajo realizado por un grupo de jueces eminentes de todas las regiones del mundo, convocados en el marco de la ONU y bajo la coordinación, al igual que los principios de 1985, de la Oficina de Naciones Unidas sobre la contra la droga y el delito, y el llamado Grupo de Integridad Judicial, que elaboró un primer borrador que luego fue redefinido con aportes de magistrados de más de 75 países pertenecientes a diferentes sistemas jurídicos, como el Common Law y el derecho común. Por lo tanto, estamos hablando de unas normas que están reforzadas precisamente porque han pasado esa prueba de resistencia, ¿no?, de haber sido debatidos por jueces de diferentes tradiciones jurídicas mundiales. Bien, estos principios identifican 6 valores fundamentales que todo juez debe observar en el ejercicio de su profesión. La independencia, en el sentido de mantener y defender la autonomía del Poder Judicial, tanto individual como institucionalmente, sin verse influido por intereses ajenos. La imparcialidad, de tal manera que el juez tiene el deber de actuar sin sesgos ni perjuicios, garantizando un trato equitativo de todas las partes. El tercero es la integridad, que se refiere a la rectitud moral y honestidad personal del juez, cuya conducta debe ser ejemplar y merecedora de confianza pública. Si bien yo considero que este valor puede ser muy debatible en función de la conducta social de cada uno de los estados en los que se aplique, pero bueno, yo me limito a transmitirle el contenido de la declaración. La corrección, que también ha sido traducido como decoro o no propiedad, sino propiedad, que obliga al juez a comportarse de forma digna y apropiada, tanto en su vida pública como privada. La igualdad, en el sentido de igualdad de trato, y especialmente la prohibición de exclusión por sexo, religión o posición económica. Y la competencia y diligencia. Bien, cada uno de estos valores viene acompañado de una serie de principios o reglas aplicables que lo desarrollan. En esencia, estos principios sirven como una especie de código de ética judicial universal, brindando un marco de referencia para que los poderes judiciales nacionales elaboren sus propios códigos de conducta o fortalezcan los existentes. Y de hecho, muchos países, como por ejemplo Escocia, dentro del Reino Unido, han adoptado estos códigos inspirados en la Declaración de Bangalore y han elaborado comentarios oficiales para guiar su aplicación. Y aunque los principios de Bangalore no fueron adoptados mediante una resolución de Naciones Unidas formal, han recibido su respaldo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados. Porque además de los instrumentos normativos a los que he hecho referencia, Naciones Unidas también ha instituido un mecanismo específico de monitoreo y promoción de la independencia judicial, que es la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, de la que de hecho me consta que un antiguo ministro de Justicia peruano formó parte del mismo. En cualquier caso, el relator especial de la ONU fue creado en 1994 por la entonces Comisión de Derechos Humanos ante la creciente preocupación por los ataques a la independencia judicial en diversas regiones del mundo. Hablamos de un periodo de transición histórica, ¿no?, posterior a la caída de la Unión Soviética, ¿no?, en el que se estaban redefiniendo las posiciones geopolíticas del mundo y que obligaba a tener un consenso mínimo respecto a conceptos elementales del funcionamiento del Estado de Derecho. En este germen en el que surge el relator especial de la ONU sobre la independencia del Poder Judicial y una necesidad de responder a la frecuencia de ataques contra jueces y abogados en el ejercicio de sus funciones, lo que puede suponer un debilitamiento de las salvaguardias más elementales y por sí, y como ahora me referiré en Europa, una grave violación a los derechos humanos en su diferente aplicación del derecho. Motivo por el cual se designó esta figura con un mandato de 3 años y que ha sido renovado periódicamente.
Como funciones, al relator especial se le encomienda velar por la independencia de jueces, abogados y fiscales a nivel mundial. No solo de jueces, sino de jueces, abogados y fiscales. Fundamental. Y sus tareas incluyen investigar denuncias de violaciones a la independencia judicial y requerir aclaraciones u otro tipo de acciones y hacer llamamientos urgentes, documentar ataques, a los que ahora me referiré, y recomendar reformas sistemáticas y deficiencias estructurales. Bien, en este sentido, el relator especial de la ONU ha ido presentando informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU. También, entre otras funciones, ha realizado visitas oficiales a países previa invitación de los gobiernos y de los sistemas del Poder Judicial interno para examinar in situ las condiciones de independencia judicial. Y a lo largo de estas últimas 3 décadas en las que este órgano ha estado en funcionamiento, ¿no?, varias personas han ocupado el cargo. El argentino, simplemente por citar 2 ejemplos de Hispanoamérica, el argentino Leandro Despuy, la jurista brasileña Gabriela Naum o el ministro peruano Diego García Sayán, al que me he referido antes. Actualmente hay una académica estadounidense, Satterwhite. Cada relator ha ido aportando un énfasis particular a diferentes aspectos. Por ejemplo, me consta que García Sayán profundizó más el rol de los consejos de judicatura y la independencia interna del juez. Otros relatores se han especializado en la barrera de género, pero en común ha sido el ojo vigilante de la comunidad internacional en la independencia judicial. Y como otros instrumentos relevantes en el ámbito universal, me limitaré a señalar, a modo de síntesis, la Declaración Universal de la ONU de 1948, que si bien es una declaración no vinculante, es fundamental, y cuyo artículo 10 expresamente consagra el derecho a ser oído ante un tribunal independiente e imparcial. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del 66, en cuyo artículo 14.1 igualmente se consagra el derecho a toda persona ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Los principios básicos sobre la función de los abogados, de 1990, adoptado en el 8º Congreso de la ONU sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente de La Habana, de 1990, posteriormente acogidos por la Asamblea de la ONU, que establecen garantías para la independencia y el correcto desempeño de la abogacía, reconociendo que la protección de los derechos ciudadanos depende, en buena medida, de que los abogados puedan ejercer su profesión y sin interferencias ni temores o represalias, precisamente porque se entiende que esto no es responsabilidad solo del juez. Una abogacía independiente es fundamental, o el punto de partida, para que el justiciable pueda tener un derecho de acceso verdaderamente genuino. Y las directrices sobre la función de los fiscales de 1990, igualmente adoptada en el Congreso de La Habana de 1990 y aplicadas y asimiladas por la Asamblea de Naciones Unidas, que establecen estándares para garantizar que los fiscales actúen con objetividad e independencia e incluyen disposiciones sobre procesos meritocráticos de selección y ascenso o posibles injerencias políticas indebidas. Esto es un asunto que, por ejemplo, en España pues, resulta especialmente espinoso por la configuración constitucional del Ministerio Fiscal, pero ya la Unión Europea, al hilo de la Orden Europea de Detención y Entrega, que es un mecanismo de cooperación judicial interno europeo, pues, ha tenido la oportunidad de emitir jurisprudencia muy relevante sobre qué se considera un fiscal independiente, especialmente atendiendo a los criterios de dependencia con el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? También podemos señalar otro tipo de textos que constituyen un material interesante para referencia universal en materia de independencia judicial, como el borrador de la Declaración Universal sobre la Independencia de la Justicia de 1869, conocida como la Declaración CIVI, elaborado por el relator especial CIVI de la Subcomisión de Derechos Humanos, que aunque no fue adoptado formalmente, sí aportó un compendio detallado de más de 100 principios sobre la independencia judicial, los miembros de jurados, abogados y fiscales, y ha tenido influencia posterior en otros estándares. Tiene manejo los propios principios básicos de 1985
el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales. Y en Europa ahora me referiré más adelante. Pero en definitiva es importante destacar el consenso universal, tanto doctrinal como de instrumentos de soft law, que emerge de todos estos textos mencionados y que derivan en la independencia, en el hecho de que la independencia judicial se erige como un pilar esencial del Estado de Derecho, principalmente porque sin jueces independientes capaces de aplicar la ley con imparcialidad, no puede garantizarse una protección efectiva de los derechos humanos ni una resolución justa de conflictos. Por eso la comunidad internacional ha reiterado incansablemente que la justicia debe estar libre de presiones, influencia de vida, corrupciones o temores. Todos estos esfuerzos normativos, los principios de 1985, los principios de Bangalore de 2002, los trabajos de relator especial, los tratados de derechos humanos aplicados a nivel regional, apuntan a la misma dirección, que es la necesidad de crear un entorno en el cual los jueces y tribunales puedan cumplir su función con autonomía, integridad y valentía, protegiendo así los derechos de las personas y manteniendo un equilibrio de poderes propio de una sociedad democrática, para proporcionar un marco de referencia sólido y ampliamente aceptado para servir a ese ideal. Esta evolución ha sido acompañada también por el uso creciente de instrumentos de evaluación comparada, como el Rule of Law Index del World Justice Project o indicadores institucionales del DEN Institute, que recogen datos cuantificables sobre percepción sobre independencia, interferencias, confianza ciudadana y autonomía institucional, así como el grupo Greco de lucha contra la corrupción. En suma, podemos definir un marco general de principios sustantivos que hoy sirve como parámetro de referencia a los litigios internacionales sobre independencia judicial. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de lo que he planteado hasta ahora? Que quizás sea un poco un resumen de todos estos instrumentos. Bien, pues dicho hasta ahora, sin ánimo de extenderme, voy a hacer una breve referencia al marco europeo, que yo creo que está muy desarrollado y que merece una especial referencia. Bien, respecto al estándar europeo de independencia judicial y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es lo que voy a hacer referencia ahora mismo, podemos partir de la base de que han ido experimentando un importante desarrollo normativo y jurisprudencial, especialmente a raíz de la regresión del Estado de Derecho en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Podemos definir dos grandes pilares que sostienen esta evolución. Por un lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basada en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales. Y por otro, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del TED, en aplicación del artículo 6 del convenio. Como hemos definido antes, la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho y una condición necesaria para garantizar este derecho tan elemental como es el acceso a un juicio justo. Pero no se trata de un privilegio, como he dicho antes, de los jueces, sino de una garantía del justiciable. Y precisamente por esta importancia, dentro del dentro del seno del Consejo de Europa, no confundir con el Consejo de la Unión Europea. Hablamos de dos organizaciones diferentes, porque tenemos por un lado la Unión Europea y por otro lado el Consejo de Europa. ¿De acuerdo? Dentro del Consejo de Europa encontramos la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, también conocida como la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa. Pero me voy a detener especialmente en la Comisión de Venecia porque la Comisión de Venecia, aunque no tiene un valor jurídico vinculante, sí que se le considera uno de los órganos más cualificados a la hora de determinar criterios de aplicación de independencia judicial, reconocido incluso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, la Comisión de Venecia, a partir de ahora me referiré al mismo como tal, ha desarrollado una sólida doctrina sobre los criterios que deben regir la independencia del Poder Judicial. Dichos criterios se recogen en diferentes informes y opiniones emitidos por la Comisión como órgano consultivo del Consejo de Europa, consolidando principios fundamentales y buenas prácticas internacionales en la materia. La Comisión de Venecia considera que ciertos principios básicos son esenciales para garantizar la independencia judicial. En su informe sobre la independencia judicial, aprobado en su 82ª reunión plenaria del año 2010,
recomienda que tales principios fundamentales se reconozcan en la Constitución o un texto de máxima jerarquía, al igual que hace los principios de 1985. Y entre otros figuran la plena separación del poder judicial de los otros poderes del Estado, destaca precisamente de la jurisprudencia o de los pronunciamientos de la Comisión de Venecia la necesidad de buscar un deslinde adecuado entre la legítima, el legítimo desarrollo reglamentario y legislativo y el poder judicial como diferentes poderes del Estado, el principio del juez natural y la inamovilidad de los jueces en el ejercicio de su cargo. Estos fundamentos establecen tanto la independencia externa como la interna, como faceta complementaria. Otro principio cardinal, plasmado en el informe de 2010, es que todas las decisiones relativas a la carrera judicial, nombramientos, accesos, traslados, sanciones, deben basarse en criterios objetivos y en el mérito del candidato. La Comisión enfatiza que la selección y promoción de los jueces ha de regirse por la capacidad, integridad y competencia, aplicando procedimientos transparentes que eviten cualquier sesgo político o personal. Por ejemplo, en Alemania, que es un país que a mí, para mí, tiene uno de los sistemas más objetivos para la elección de jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales, ¿no? Existe un sistema en el cual hay dos fases. Uno termina la carrera, el grado universitario, ¿no? Y en base una vez que termina el grado universitario, bueno, la licenciatura universitaria, hace el primer examen de Estado. En el primer examen de Estado se le asigna destino para o bien trabajar en el Poder Judicial, o bien trabajar en Fiscalía, o bien trabajar en otro tipo de oficina, notariado, todas las profesiones jurídicas o despacho de abogados. Después de realizar 2 años de práctica, hacen un segundo examen de Estado, que es el mismo para todos los candidatos, si bien cada región establece su propio examen de Estado, ¿no? Cada ALAM, ¿no? Y quien supera ese segundo, la nota de ese segundo examen de Estado, que es igual para todos los candidatos, es la que determina si yo voy a poder ser magistrado, si yo voy a poder ser fiscal, si yo voy a poder ser funcionario judicial o secretario judicial, o si apruebo con un umbral mínimo, si puedo ejercer la abogacía, ¿no? Pero bueno, esto lo digo a modo de ejemplo, ¿no? De un sistema donde hay un criterio puramente transparente u objetivo, que es lo que yo creo que debe orientarse este tipo de exámenes. De igual manera que, por ejemplo, ocurre con la medicina a la hora de elegir las especialidades médicas, ¿no? Al menos en España. De igual manera, la Comisión de Venecia subraya la importancia de establecer normas sólidas sobre incompatibilidades, especialmente financieras. La doctrina de la Comisión de Venecia sobre la independencia judicial se basa en numerosos estándares europeos e internacionales ya existentes. En el ámbito europeo, en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que como he hecho referencia anteriormente, se refiere a los criterios al derecho el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos, que se refiere al acceso al derecho similar a la tutela judicial efectiva en el ordenamiento interno español, pero además puede señalarse otro documento clave del Consejo de Europa, que es la recomendación R9412 de 2001 del Comité de Ministros sobre independencia, eficiencia y función de los jueces. Este documento, dado su carácter general, permite que se complementen otros textos más detallados, como la opinión primera del Consejo Consultivo de Jueces Europeos sobre normas relativas a independencia judicial y la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces aprobada en el 98. Pero, como refería anteriormente, la propia Comisión de Venecia ha contribuido con análisis influyentes. Destacan el informe sobre los nombramientos judiciales de 2007, que aborda la designación de jueces y la conformación de consejos judiciales, y especialmente el informe sobre la independencia del sistema judicial y la independencia de los jueces adoptado en 2010. Este último documento sistematiza los estándares europeos vigentes y formula recomendaciones generales que siguen siendo de referencia obligada. En la práctica, la Comisión de Venecia emite opiniones e informes técnicos jurídicos a petición de los propios Estados u otros órganos del Consejo de Europa, como la Asamblea Parlamentaria. Pero muchas opiniones abordan directamente la independencia judicial.
Por ejemplo, la Comisión ha examinado, por ejemplo, proyectos de enmienda constitucional y leyes sobre el Poder Judicial en numerosos países. Destaca, por ejemplo, los de Polonia, Hungría o Turquía, entre otros, los cuales han aflorado deficiencias importantes, evaluando si las reformas propuestas mantienen la separación de poderes y protegen a los jueces de injerencias políticas. En sus dictámenes hay una tendencia de la Comisión a contrastar las medidas nacionales con los criterios europeos que se han mencionado antes, de inamovilidad, de independencia en la propia conformación y constitución de los consejos judiciales, que los procedimientos sean más meritocráticos, etc. Y se formulan recomendaciones concretas. De hecho, a España hace poco han formulado importantes recomendaciones al respecto. En algunos casos, sus opiniones son muy tenidas en cuenta por instituciones, como he comentado antes, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, por ejemplo, en el asunto C-791-19 de la Gran Sala, Comisión contra Polonia, se apoya directamente en los informes de la Comisión de Venecia para declarar que la reforma del sistema judicial polaco, en este caso la reforma del Tribunal Supremo polaco, no se adecuaba a los estándares precisamente internacionales de independencia judicial. Y a partir de su experiencia comparada, la Comisión de Venecia ha identificado varias amenazas recurrentes que ponen en peligro la independencia judicial. A modo de síntesis, la primera de ellas es la interferencia de otros poderes del Estado en la función jurisdiccional. La Comisión subraya que ningún órgano externo, sea del Ejecutivo, del Legislativo o de otros, debe influir indebidamente en las decisiones de los jueces. Los tribunales y los jueces han de poder decidir los casos, y cito literalmente como proclama la reclamación 9412, sin restricciones y sin ser objeto de influencia, incitaciones, presión, amenaza o interferencia indebida directa o indirecta. Me gusta, la he seleccionado porque me gusta mucho el concepto. ¿Por qué? Porque precisamente en mi diagnóstico personal, muchas de las reformas que se están realizando tanto en Europa como en el resto del mundo de reforma del Poder Judicial y que amenazan esta independencia, o dicho de forma indirecta, supone la interferencia de otro poder del Estado en el ejercicio del Poder Judicial, tienen ese carácter insidioso de, en abstracto, no aparentar ser una reforma que va dirigida a lesionar esta independencia. Precisamente, por ejemplo, estableciendo determinadas disposiciones en materia orgánica, ¿no? Bien. En cualquier caso, y con independencia de eso, puedo señalar diferentes jurisprudencias, a modo ya por ir concluyendo esta presentación, sobre circunstancias en las que se ha entendido amenazada la independencia del Poder Judicial, tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puedo señalar, a modo de ejemplo, el caso que he hecho referencia anteriormente, Comisión contra Polonia, en la cual la interferencia del Poder Ejecutivo fue evidente, en el sentido de que se creó una sala paralela y a esta sala paralela se le atribuyó la competencia que ya tenía la sala previamente constituida del Tribunal Supremo, ¿no? Y se entendió como es diáfano, ¿no?, que supuso una interferencia en el ejercicio del Poder Judicial. O en el caso Minister for Justice and Equality de 2018, en el que el tribunal estableció que los tribunales de un Estado miembro hablo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deben abstenerse de ejecutar una orden de detención si existe un riesgo real para la vulneración del derecho a un juicio justo. O el caso AK contra otros, en los cuales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evaluó la independencia de un órgano judicial en función de su forma de nombramiento, condiciones de cese y otras garantías institucionales y vinculación al Ejecutivo. Concluyendo que la apariencia de independencia también forma parte de un estándar exigible. Llama la atención esta idea de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea amplifica el concepto de independencia judicial a la apariencia, ¿no? Como dice el aforismo clásico, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo, ¿no? Bien, tal y como analiza, y he tenido la oportunidad de analizar en una publicación de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente ha delimitado este conjunto de garantías mínimas que son exigibles a todos los órganos jurisdiccionales nacionales, en tanto que operadores del derecho de la Unión y como resultado del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, lo cual
lo convierte precisamente al principio de efectividad del derecho de la Unión Europea, que se regula en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y cuya vigencia está desde el Tratado de Lisboa de la Unión Europea en 2007, se convierte en un parámetro de un supranacional de constitucionalidad, proyectando una tutela judicial uniforme en el espacio de los Estados miembros de la Unión Europea. Y por último, voy a hacer referencia a algunos casos que me han parecido bastante interesantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que nos sirvan como espejo y podamos ver otros fallos que han podido tener otros estados, especialmente en el plano europeo. Señalo, por ejemplo, el caso de la Gran Sala Vaca contra Hungría, Vaca con B y K de kilo, contra Hungría de 2016, donde se concluyó que el cese anticipado del presidente del Tribunal Supremo por sus opiniones críticas al Poder Legislativo y, en concreto, por sus opiniones críticas sobre reformas legislativas que afectaban a la independencia judicial, como posteriormente se puso de relieve, vulneró tanto su derecho de acceso a un tribunal como su derecho a libertad de expresión. Me resulta este caso interesante porque, en este caso, en Vaca contra Hungría, se defiende que la libre expresión de un magistrado sobre la normativa de independencia judicial forma parte del contenido esencial de la independencia del Poder Judicial, haciendo referencia a los estándares de 1985, a los que he hecho referencia al inicio de mi presentación. Por otro lado, el caso Gudmund Nur Andri Astransson contra Islandia de 2019, que se centró en la legalidad del nombramiento de jueces en un tribunal de apelación islandés. El demandante alegaba que en un juicio penal se presidió por un tribunal que no cumplía con los requisitos de independencia, imparcialidad y legalidad establecidos en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que antes me he liado un poco, pero el que regula el debido proceso, derecho al debido proceso, análogo al artículo 24 de la Constitución española, ya que una de las juezas había sido nombrada mediante un proceso viciado de interferencia política. Y aunque una ministra de Justicia modificó la lista de candidatos sin una justificación suficiente, el Parlamento aprobó esa lista en bloque en lugar de ir votando individualmente cada propuesta como exigía la ley. Es decir, la ley exigía que los magistrados que se incorporaban a petición del Ministerio de Justicia se fuera debatiendo individualmente en vez de en bloque, ¿no? De tal manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que se había producido una violación del derecho al tribunal establecido por la ley. Destaca este hecho que el demandante contra el Estado islandés fue una parte, no fue el propio juez que se veía violentado en el ejercicio de su independencia judicial, sino que fue el propio justiciable, ¿no?, que fue condenado en un proceso penal. También puede destacarse el caso de la Gran Sala de 2018, Ramos Núñez de Carballo contra Portugal, que consolidó el derecho de los jueces a un procedimiento disciplinario con garantías suficientes de independencia y imparcialidad. La demandante, en este caso, era una jueza portuguesa que alegó que se habían violado sus derechos conforme al artículo 6, volvemos al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tras ser sancionada disciplinariamente en 3 procedimientos por el Consejo Superior de la Magistratura portugués. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos observó que las decisiones del Consejo de la Magistratura portugués no estaban sujetas a un verdadero control judicial sobre hechos ni sobre proporcionalidad de las sanciones, ya que solamente se revisaba la legalidad formal, por lo cual concluyó el derecho al proceso equitativo, subrayando la falta de garantías procesales en relación a los magistrados que sancionaron a esta magistrada, bueno, magistrados, parte del Consejo Superior de la Magistratura portugués que sancionó a esta magistrada. O el caso Gresda contra Polonia, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2022. Aquí quiero poner de relieve que estoy citando jurisprudencia de no más de 10 años, es decir, relativamente reciente, ¿no?, donde se concluyó que la supresión arbitraria de mandatos judiciales dentro del sistema orgánico polaco constituía una vulneración de la independencia judicial, ¿no? También destaca el caso Seroflor, también contra Polonia, 2021,
donde una empresa cuestionaba la validez de la participación de un juez, de un magistrado del juez Tribunal Constitucional polaco, argumentando que este magistrado había sido elegido en un proceso con diferentes irregularidades y que al no haberse abstenido en el ámbito del juicio de constitucionalidad, se entendía que se estaba conculcando el juez predeterminado por la ley. Bien, estas decisiones ilustran un proceso de europeización sustantiva de los estándares judiciales, donde se amplifican en determinados puntos estratégicos los principios universales y donde el principio de independencia ya no solamente se limita a ser una garantía estructural, sino que se transforma en un derecho fundamental tanto del juez, como hemos visto en casos como de Portugal, como del propio ciudadano justiciable, protegido por la arquitectura europea de derechos humanos. Y como destaca una autora que se llama Grabowska en su estudio sobre diálogo judicial en tiempos de regresión democrática, esta evolución obliga a los jueces nacionales a situarse como garantes de la independencia no solo interna, sino europea en sí misma. Pero bueno, en cualquier caso, creo que he tenido la oportunidad de mostrar a modo de collage, ¿no? El sistema tanto universal como regional europeo de independencia judicial, el cual tiene principios que, si bien pueden ser amplificados, tienden a ser los mismos y que puede constituir un marco adecuado para seguir con el debate en otros sectores como el hispanoamericano, el peruano, y que puede dar lugar a un diálogo académico judicial, a mi juicio, muy constructivo en los próximos años. Y digo para concluir, en el último congreso de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal Español, tuve la oportunidad de proponer la posibilidad de realizar un índice, igual que existe un índice que valora la libertad de prensa o el desarrollo humano, ¿no? Un índice que valore la independencia del Poder Judicial, cuyos parámetros pues, todavía no están perfectamente delimitados, puede ser un punto de debate válido para realizar comparativas más complejas entre países, porque estos principios aplicados a la práctica pueden ser complejos y llevarlos al debate público más aún todavía. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición por si hubiera alguna pregunta. Espero haberme ceñido al tiempo y bueno, quedo atento a todas las respuestas y reiterando mi agradecimiento a la organización y al doctor Melgarejo por su amable invitación a este evento del que me honro en participar. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. La escucha. Ya. Bueno, hablando de este tema muy importante sobre la independencia judicial, es un tema de suma importancia, tanto como ya lo ha estado señalando nuestro expositor a nivel europeo, pero también a nivel interamericano y a nivel nacional, en este caso en el Perú. Antes, quiero primero abordar sobre la idea del Poder Judicial independiente. ¿De dónde nace esta concepción? Esto tiene sus raíces, como bien sabemos, en la teoría política de la Ilustración, particularmente en el pensamiento de Montesquieu, ¿no? Montesquieu, él en 1748 ha publicado esta obra del espíritu de las leyes. Desde ahí nace esta concepción del poder judicial independiente. Toda vez que antes de este pensamiento de Montesquieu se observaba una concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en una sola autoridad, ¿no? Y que obviamente, al estar todos los poderes concentrados en una sola autoridad, genera abuso de poder, arbitrariedades. Por ello que al momento de generar Montesquieu este principio de separación de poderes, donde ya cada poder del Estado realiza acciones, ¿no? Que están relacionadas con sus autonomías, con sus funciones, esto desde ahí inicia, ¿no? Desde ahí inicia justamente este término del poder judicial independiente. Y como ya lo había dicho Montesquieu, él concebía, ¿no? Al inicio al Poder Judicial como la boca que pronuncia las palabras de la ley. Obviamente que esto a la fecha ya ha cambiado, ¿no? Ya el juez no es un mero aplicador de las normas a los casos en concreto, sino que en la actualidad el juez ya tiene otras actividades, ¿no? Podemos ver que el juzgador puede interpretar la ley, puede inaplicar la ley,
hasta puede crear leyes, ¿no? Eso podemos verlo en la época contemporánea, donde vemos, por ejemplo, que los jueces ahora pueden realizar control de constitucionalidad, control de convencionalidad, pueden desarrollar, inclusive inaplicar normas, ¿no? Y esto es precisamente en este escenario donde se ve la independencia judicial, donde se ve a un poder judicial libre de otros poderes, como es el legislativo. O sea, que el juez ya deja de ser un mero aplicador de la norma para desarrollar e interpretar las normas, ¿no? Como ya lo ha dicho nuestro expositor, en Europa hay casos muy trascendentales, ¿no? Por ejemplo, como ya se ha hablado del caso de Vaca versus Hungría, donde se ha dicho, ¿no?, que la libertad de la expresión de los jueces debe ser parte de su independencia, ¿no? Ellos pueden opinar en contra o a favor de otros poderes del Estado, ¿no?, sin que ello pueda conllevar a su destitución. Por eso es que esto es un pronunciamiento muy resaltante y también que debe ser aplicado en nuestro país. En cuanto a la Comisión de Venecia, ya como bien también ha señalado el expositor, hay muchos pronunciamientos. Uno de ellos es, bueno, y que también sobre las garantías constitucionales que debe tener el Estado, sobre todo para los nombramientos, ascensos de la mayoría de los jueces, para la inamovilidad, la integridad, la autonomía presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, yo le comento, ¿no?, que en el Perú el Poder Judicial está supeditado al presupuesto del Poder Legislativo. O sea, no podríamos hablar que en nuestro país hay aún la autonomía, ¿no?, la independencia, porque aún estamos supeditados. Sería un hecho muy importante que se pueda solucionar este aspecto de los presupuestos. Aparte de ello, también como ya en la Comisión de Venecia también se aborda, ¿no?, el tema de los procesos disciplinarios transparentes a los magistrados y también, como ya se ha abordado en el caso de Vaca versus Hungría, la libertad del derecho a la expresión judicial. Hay muchos pronunciamientos, ¿no?, como ya lo ha abordado ampliamente nuestro expositor, pero hay algo que sí me llama la atención y considero importante y debo resaltar, es que es la independencia judicial está correlacionada con la independencia de los abogados. Porque un sistema de justicia solo puede garantizar el derecho a un juicio justo cuando los jueces y también los abogados puedan ejercer sus intervenciones, sus alegatos, sin presiones indebidas, ¿no? Muchas veces pasa que los abogados actúan en forma temeraria y hacen incurrir al magistrado. Y obviamente que esto vulnera el principio de independencia judicial, correlacionado también con el derecho al debido proceso, ¿no? Y esto también se ha abordado ampliamente, ¿no? Por ejemplo, en el principio número 16 de los principios básicos sobre la función de los abogados de la ONU, en la cual se ha establecido que los abogados deben desempeñar todas sus funciones sin intimidaciones, sin obstáculos, sin acosos y sin interferencias indebidas. Esto lógicamente que está conectado con la independencia judicial, porque el juez no puede decidir con objetividad si las partes, a través de sus abogados, no litigan con libertad y seguridad, ¿no? O sea, para que haya una justicia independiente, el abogado también tiene que ser independiente. Porque ¿qué pasa? Es que si si al abogado le imponemos medidas coercitivas, correctivas, lógicamente que no se va a poder defender. Entonces, en este tipo de modelo, este tipo de modelo que nos plantea la Comisión de Venecia, es muy importante, ¿no?, que los abogados también sean libres. Y obviamente que los abogados también tienen que actuar bajo el código de ética que les rige, ¿no? Ya la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Morrissey versus Francia, también ha abordado este tema, y a nivel de la Corte Interamericana también se ha abordado ampliamente sobre esa libertad del abogado, en el caso López Long versus Honduras del 2015. Bien, no cabe duda, y también que estos estándares universales de la independencia judicial es algo necesario, importante, para que los jueces sean autónomos, imparciales y estén libres de influencias externas, ¿no? Puedan actuar en forma libre y sin temor a represalias por parte de órganos políticos, por parte de entidades públicas o por parte también de su entorno laboral. Por otra parte, en nuestro país abordando un poco ya de nuestro país también la provisionalidad, ¿no? Según en un reporte se habla de la Junta Nacional de Justicia en su portal web, se habla que el 58% de jueces peruanos son provisionales o supernumerarios, ¿no? O sea, y solo hay un 41% de jueces titulares. Obviamente que esto de la provisionalidad también está muy enlazado con la independencia judicial. También existen muchos casos de corrupción que, lógicamente, perjudican la independencia judicial. Por eso,
a manera personal considero, y es mi opinión, que los estándares internacionales también es muy importante conocerlos, pero también deben ser aplicados en forma concreta, ¿no? Entonces considero y que los estándares judiciales deben ser aplicados al momento de que el juez emite una sentencia, una resolución, sin importarle a quién vaya a incomodar, ¿no? Si sea al poder político o al poder económico. Es en ese momento cuando el juez toma la decisión en el cual va a demostrar que evidentemente es independiente. Por eso los jueces deben de resolver en ese sentido. Y como ya bien lo ha dicho nuestro expositor, ya el principio de independencia judicial no solo es para los jueces, sino que en la actualidad ya es un derecho también. Es un derecho para todos los justiciables, ¿no? Que se deben establecer en medidas concretas para la satisfacción y en protección de sus derechos. Eso también está regulado, ¿no? Por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, finalmente quisiera plantear una pregunta a nuestro expositor. Eh, Respecto a este tema de la autonomía, de la independencia judicial, ¿cuáles son, a su criterio, los mecanismos más efectivos para proteger la independencia judicial de los jueces frente a las presiones políticas y mediáticas? ¿Cuáles son esos mecanismos concretos y efectivos para proteger a nuestro juez? Gracias, muchas gracias, y también felicitarlo por su brillante exposición. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Jara, y mi felicitación va dirigida más bien a usted por haberme seguido en mi exposición y por sus muy brillantes comentarios, de verdad. Hago eco de todos ellos, porque además precisamente esto es lo bueno del intercambio académico, que al final nadie tiene la razón absoluta, y precisamente del diálogo hegeliano al final surgen las mejores ideas. Y además yo, permítame decirle que suscribo cada una de las afirmaciones que ha hecho, de forma general. Respondiendo a su pregunta, es una cuestión bastante compleja, precisamente porque, aunque como bien has planteado ya de Montesquieu, y según algunos autores, incluso desde Roma, ya se habla de independencia judicial, lo cierto es que no es hasta las últimas décadas en las que realmente podemos encontrar un poder judicial puramente independiente del poder ejecutivo. Tradicionalmente, el poder judicial había sido elegido y en un procedimiento donde el poder ejecutivo tenía un gran peso, ¿no? Entonces ya desde la base existía una dependencia, por ejemplo, en España, antes de la existencia del Consejo General del Poder Judicial, las funciones atribuidas al Consejo General del Poder Judicial recaían en el Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo, ¿no? Pero es cierto que en determinadas causas la presión política hace que el sentido sea uno u otro, ¿no? No solamente la presión política, sino la presión de movimientos políticos. Yo recuerdo en un congreso que se celebró en Jaén, en la que asistió un magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal, muy erudito, y además en un año en el que había un caso bastante complejo de agresión sexual, ¿no?, en España, donde se estaba haciendo un debate general precisamente sobre esa cuestión, ¿no? Donde dijo literalmente, yo no sé, cito las palabras del magistrado, ¿no? Luego, indirectamente, por ironía del destino, le tocó a él resolver en casación este caso, ¿no? Yo no sé, formar sala de la sala que resolvió la casación. Y dijo, yo no sé si este señor o esta señora son absueltos, ¿dónde va a tener que irse el magistrado que dicte esa sentencia, ¿no? Va a tener que prácticamente desaparecer del territorio. Es imposible. ¿Por qué? Por una idea general. Y es que, pese a todo lo que se puede legislar, porque el papel lo aguanta todo, cuando hablamos de interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial, que es algo que la doctrina y los principales textos denuncian, ¿no? Hablamos de un fenómeno de hecho. Es decir, no hablamos de un fenómeno jurídico de opinión jurídica, no. Aquí hablamos de una interferencia de hecho, de un fenómeno puramente fáctico, de otros poderes del Estado que, entre otras cuestiones, determinan el dinero que el magistrado como trabajador o como funcionario público percibe, más bien, ¿no? Que determina la seguridad del propio magistrado o de la propia magistrada, ¿no? Entonces, en el caso de España, fue famoso el caso de un magistrado, ¿no?, que instruyó una causa contra la mujer del presidente del gobierno.
y otro magistrado que instruyó una causa, hablo de causas penales, penal contra el hermano del presidente del gobierno, ¿no? Y estas personas denunciaban presiones incluso de fiscalía. Bueno, estos magistrados denunciaron e instaron ante el Consejo General del Poder Judicial Español un mecanismo que existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, realmente la solución a ese problema es que, por un lado, se puede reconocer jurídicamente en los textos internacionales como hacen, y especialmente, por ejemplo, porque esto es una cosa que yo he visto que los europeos tienen una especial preferencia al respecto, ¿no? Se puede delimitar el problema y establecer cauces, pero si al final no se da una respuesta material, realmente, si este magistrado, por ejemplo, que está jugando una causa donde está en juego su seguridad personal, no se le dota de personal de seguridad adecuado para que pueda hacer su vida sin temor a represalia, si este magistrado va a verse, o magistrada, va a verse resentido, especialmente en su remuneración mensual, su actuación, al final no queda otro mecanismo que, por un lado, fortalecer las vías internas y, por otro lado, establecer mecanismos de cooperación internacional que cada vez más permitan que se visibilicen las herramientas que yo he puesto de relieve. Que si hay un relator de Naciones Unidas encargado de esta materia, pues que se planteen denuncias de este relator. Que por lo menos, si finalmente el caso va a ceder a las presiones, incluso por circunstancias que son ajenas a la voluntad del propio magistrado o la propia magistrada, por lo menos, que deje constancia para que se hagan estudios serios en la materia y pueda haber una reciprocidad también a nivel regional. Pero insisto, es muy difícil establecer un mecanismo frente a un fenómeno que es fáctico, porque viene determinado por el poder político y otros poderes fácticos que hay en la esfera del Estado. Entonces, yo no me atrevo a dar una respuesta tajante, escrita en piedra de esa materia, porque ni yo mismo sabría responderle. Lo único que me atrevo a decir es fortaleciendo la seguridad personal como mecanismos análogos a los que se prevén, por ejemplo, para la protección del testigo, fortaleciendo una cuestión como el salario, ¿no? Es decir, si un magistrado está conociendo de una causa que tiene notorio impacto, ¿no? Que se habilita o se establezca un mecanismo para que los propios consejos nacionales de la magistratura, como el Consejo General del Poder Judicial en España, pues puedan dar una protección cualificada a ese magistrado, ¿no? Pero lo cierto es que hay que hacer algo, porque no podemos dar el mismo tratamiento que se da al magistrado que conoce el resto de causas, ¿no? Y ahí lo dejo. Solo por eso, de verdad, doctor Jara, muchísimas gracias por su pregunta, me ha resultado muy interesante. Me va a hacer pensar, le tengo que reconocer que me va a hacer pensar bastante y bien de esta materia, y muchas gracias por haberme escuchado.